Señores, no hace falta gastarse mucho dinero para tener perfumes realmente buenos. Hoy os traigo las 8 mejores opciones por menos de 30 euros que yo te recomendaría sin dudar. En la lista de hoy tenemos perfumes que podrían valer hasta 10 veces su propio precio. Algún otro que yo usaría todo el año sin necesidad de tener ninguno más. Vamos a empezar con 2 menciones especiales y luego seguimos con los 8 mejores perfumes. Venga, primera mención especial. Mira, si quieres oler como Creed Aventus, pero por 15 euros, yo te aconsejo esta Vibrant Leather de Zara. No la he puesto en el top 8 por problemas con el rendimiento, hay muchísimas especulaciones con esto, muchísimos comentarios, hay gente que no le dura casi nada, pero a nivel aroma, aquí tenemos exactamente la misma salida de Aventus, una salida brillante, luminosa, cítrica, frutal, jugosa, es increíblemente rica. Yo a veces he llegado a llevar Creed Aventus y alguna persona me ha dicho que si llevaba Vibrant Leather. Con eso ya lo digo todo. Esta primera mención especial de la lista de hoy, Vibrant Leather por 15, 16 euros. Una opción increíblemente fantástica. Venga, segunda mención especial del vídeo de hoy. Esto es un aroma de culto, Quorum, de Puig. Si no lo meto en el top 8 es porque quizá hoy en día no lo aconsejaría a todo el mundo. Ese tipo de aroma muy masculino, amaderado, verde, musgoso, con esos tonos de tabaco y de cuero que te transportan inmediatamente a otra época, concretamente a la de los 80. Y con esto, mira, yo te aseguro que si una marca de perfumería nicho hiciese un aroma hoy en día similar a esto costaría muchísimo más dinero, de verdad. Así lo siento. Esto cuesta 10 euros y por 10 euros no solamente te estás llevando un perfumazo, sino que estás comprando un pedacito de la historia de la perfumería. Esta Quorum de Puig, mi segunda mención especial del día. Venga, vamos a empezar ya con las 8 mejores. Venga, primera lista, la opción más juvenil, más dulce, más para ocasiones especiales de toda la lista que os traigo hoy. Es esta Halloween X, también por menos de 30 euros. Aquí tenemos un aroma con tonos de café, de licor, de maderas. Deja un rastro increíblemente masculino, muy seductor. Esta es la Francia que usa mi hermano actualmente y puedo asegurar que deja un rastro de limpieza dulce, cremosa, con esa nota de café que la hace increíblemente diferenciador. Es una opción muy recomendable por el precio que tiene y la primera que me gustaría sacar de esta lista de hoy, Halloween X, de Jesús del Pozo. Siguiente. Mira, aquí, si yo tuviera que elegir una fragancia muy barata, pero que pareciese nicho, sin duda, no tendría ninguna duda en aconsejarte esta Encre Noir Sport de la Ligue. De toda la gama, esta es la más versátil y la más rica bajo mi punto de vista. Aquí tenemos un vetiver fresco, no muy seco ni muy terroso, pero llevado a la máxima versatilidad posible. Así lo definiría yo. Un aroma... Es un aroma caro, es que huele a dinero este aroma. Con ese olor a bosque húmedo, no es tan seco como algún vetiver, muy sencillo, muy diferencial, de muchísima calidad, con un rendimiento también espectacular para el dinero que estás pagando por ella. Y es que es una cantidad irrisoria lo que vale, es irrisorio, es que vale menos de 20 euros este perfume, es incomprensible. Hasta el frasco, el tapón de madera, hasta todo es premium, todo es un nivel premium por 15 euros. La opción más premium de toda la lista que traigo y más barata quizá, unos 15 euros. Esta Encre Noir de la Ligue. Venga, pasamos a la tercera. Vamos a un territorio más versátil, más fácil, más transparente y limpio. Hay que sacarla, sé que en rendimiento tampoco es ya lo que era antiguamente, pero esta Star Walker de Montblanc sigue funcionando a la perfección. Esa salida de mandarina, bambú, maderas limpias, claras, es una fragancia muy transparente, mineral, limpia, se queda a ras de piel, pero una segunda piel muy varonil, muy masculina, es increíble, de verdad, la seguiré aconsejando siempre, porque por el precio que tiene, es una fragancia única, no he olido nada como esto, actualmente no hay nada en el mercado como esta fragancia, y por el precio que tiene, de verdad, la aconsejo 100%. La siguiente, mira, aquí tenemos esa opción que hablaba al principio del vídeo, que con este perfume yo me podría conformar para todo el año. La opción más potente, más adictiva y más masculina de toda la lista que os traigo hoy.
How Was For Him Black. Esto es una bestia. Esto sí que es la bestia negra. Esto es la bestia negra. Si habéis olido Hasibat de Nissan, pues es prácticamente igual al 95%. Es una Ventus con esteroides. Si os gusta Hasibat, de verdad, o sea, no lo dudéis, por 23 euros me costó esta fragancia. La compraría a ciegas, incluso, si os gusta ese aroma. A ciegas. De verdad, es una bomba. Dura 8 o 9 horas. Proyecta en el aire unos 2 metros aproximadamente. Yo he llegado a olerla al día siguiente de usarla en mí. Es una verdadera bestia y ultra adictiva, como decía. O sea, esto a las mujeres les encanta, les encanta. Te van a preguntar qué fragancia llevas, casi con total seguridad. La aconsejo, la opción más potente y masculina de toda la lista de hoy. Venga, siguiente, vamos a pasar a un territorio clásico, masculino, fresco. Es que hoy en día se puede seguir consiguiendo esta fragancia. Yo la sigo utilizando. Para diario es espectacular. Esta Eternity for Men de Calvin Klein. Un aroma verde, masculino, limpio, con un poquito de olor aftershave, a recién salido de la ducha. Esto es ese tipo de aroma que yo uso cuando no sé qué ponerme, pero siempre va a salir bien. Es un aroma que te va a vestir, te viste, te hace sentir a gusto contigo, muy fresco. De verdad es una opción que sigue estando por unos 30 euros aproximadamente los 100 mililitros. No se puede permitir uno no comprar este perfume, de verdad. Eternity for Men de Calvin Klein. Pasamos ahora a otra opción que podría ser nicho perfectamente. Otro de esos perfumes que podría valer 200, 300 euros y nadie alzaría la voz. Una opción oscura, densa, cálida, pero completamente diferencial. Esta icónica ya, prácticamente. Bentley for Men Intense. Esto huele como entrar en un deportivo recién estrenado, con asientos de piel, pero con unas notas de licor de fondo, ¿no? Como si alguien hubiese dejado abierta una botella de ron, de un buen ron dentro de ese deportivo con los asientos de piel. Pues así huele esta fragancia. Esto te lo pones en invierno, una noche de invierno, y os aseguro que vais a ser la persona más especial de toda la sala o de todo el lugar donde estéis. De verdad, asegurado, ¿eh? Es tremendamente potente también en cuanto a rendimiento, y si os gusta ese tipo de olor, alicorados, oscuros, densos, con cuero, es una opción. No es para todo el mundo, pero es una opción completamente encantadora y como experiencia olfativa es alucinante. Venga, pasamos con otra, la siguiente, la penúltima ya de la lista, también dentro del territorio clásico masculino de los años 80. Esto es un icono y hay que sacarlo también porque actualmente vale unos 20 euros y es la tradicional Drakkar Noir de Guy Laroche. Aquí, como hablábamos en Eternity for Men, tenemos un aroma fresco masculino, pero más jabonoso, muy jabonoso. Me huele a jabón Magno clásico, a espuma de afeitar, a un caballero recién afeitado, recién duchado y aseado y recién vestido, impoluto, pulcro. Eso es esta fragancia. El rendimiento actual no es el que era, lo sabemos, pero igualmente a nivel aroma sigue siendo una de las mejores opciones clásicas que hay actualmente en el mercado. Esta Drakkar Noir. Y primera de la lista, mira, probablemente esta sea la fragancia que a nivel rendimiento, precio, versatilidad y limpieza he descubierto en los últimos meses. Y estamos hablando de CAF, de la casa de Ahmed. Aquí tenemos una inspiración entre Percival de Parfums de Marly y Fierce de Abercrombie & Fitch. Quizás se asemeje más a esta última, porque tiene esa salida punzante que tenía la de Fierce, pero cuando se asienta, cuando la dejas pasar unos minutos, tienes uno de los aromas más jabonosos, más pulcros, de mayor duración. Esto deja rastro también y muy rica. O sea, es una fragancia que a mí me ha terminado enamorando últimamente y también por 30 euros. Le aconsejo seriamente esta CAF de Ahmed. Y hasta aquí mi lista de los 8 mejores perfumes económicos, los que aconsejaría y compraría sin dudar. Me gustaría saber cuáles son los vuestros, que me dejéis vuestras opiniones aquí abajo. Uníos a Perfumaster si aún no lo habéis hecho y, como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.